Saludos, Vicky. Bien. Gracias, Así que la Roberto. clase queda abierta. ¿Tú la vas a dar? Sí, Ok, hoy me gracias. pasó algo en la que uno recibe mensajes y uno no le hace caso. Desde que yo salí de casa, algo me dijo, te toca dar la clase hoy. Ayer no tuve oportunidad ni siquiera de abrir el email, porque cuando el chiquito está en casa, olvídate que eso no hay break para nada. Y es que Iris está enferma, tiene influenza. Así que ella me envió la clase aparentemente desde ayer y yo ni siquiera había abierto el email. No he visto la clase, así que espero que sean un poco condescendientes porque la voy a ver igual que ustedes. Pero recuerda que aquí lo que hacemos es discutir ideas para llegar a un consenso. Y la clase que ella preparó se llama Adquisición de la Conciencia y es un escrito de Divaldo Pereira Franco, que es medium, y su guía protector, Joana de Angelis, le inspira para estos mensajes hermosos, ¿verdad? Entonces, cuando tú piensas en conciencia, la conciencia, por lo general la gente lo visualiza en la mente. Fíjate que ella puso allí una llave. Es como abrir algo que uno piensa que está en el cerebro, sin embargo, la mente no es el cerebro, la mente es el espíritu. El espíritu tiene una mente. Entonces, cuando tú escuchas hablar de la palabra conciencia, ¿cómo tú lo percibes? ¿Qué es para ti la conciencia? ¿Algo propio? ¿Qué más? Cuando tú dices adquiero conciencia, ¿qué? Además de reconocerte. Recuerden siempre hablar por el micrófono que se está grabando hoy. Sí, Te reconozco. sí, en conciencia uno se reconoce, Ajá, uno se separa de los demás para verse. ajá. Tú dices qué cosa, usa el micrófono. No, con conciencia es conocimiento, involucra un conocimiento. Yo conozco. Por ejemplo, cuando yo adquiero conciencia sobre el ambiente, primero yo tengo que entender el fenómeno natural para yo poderlo proteger. Por ejemplo, ayer yo estaba viendo una película donde había un sumidero y la gente zumbaba en lo de Lovely Bones, que la repetí, una película viejísima, pero ellos había un sumidero y ellos zumbaban cuanta cosa tú te imaginabas por ahí para abajo, nevera, carro. Ahí no hay conciencia ambiental para saber que un sumidero recoge las aguas de lluvia y va a las aguas subterráneas, que son luego las que es utilizada por la ciudad en donde están. No hay conciencia, es como que lo zumbé por ahí para abajo y ya está. Así que conciencia involucra adquirir conocimiento. Pero cuando estamos hablando de las cosas espirituales, ¿cómo el humano adquiere conciencia? No es, ¿cómo se llama? Pelándote las rodillas, metiendo la pata, cometiendo errores, aprendiendo del dolor propio, incluso del dolor ajeno, para uno decir, ¿por qué es que no debo matar? ¿Por qué es que no me puedo suicidar o no debo? ¿Por qué debo cuidar el ambiente en que vivo? Protegerlo, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos en este planeta Tierra tiene consecuencias. Esas consecuencias pueden ser buenas o pueden ser negativas, ¿verdad? Crear conciencia es adquirir conocimiento. Ahora, la manera como tú adquieres conocimiento no necesariamente está en los libros, está en la experiencia del día a día, ¿verdad? Ok, continuamos. Las referencias que usó Iris es Breve Diccionario de la Lengua y el Espiritismo de Paraguay del 2005. Franco Pereira es dictado por el espíritu de Joana de Angelis, Momentos de Conciencia, Adquisición de la Conciencia, que es la clase de hoy. Yedo Flor es la adquisición de la conciencia en la revista Amor, Paz y Caridad. Kardec en el libro de los espíritus, libro 3, capítulo 1. Y Chico Xavier, Waldo Viera, Evolución en dos mundos de Andrés Luis, capítulo 11. Y lo que vamos a hacer es discutir lo que la compañera
escribió o resumió de diferentes libros. El objetivo de la clase es explicar la adquisición de la conciencia a la luz de Divaldo Pereira Franco y el espíritu de Johanna de Angelis y otras fuentes de literatura espírita. Recuerde que el espíritu de Johanna de Angelis es un espíritu donde su base fue religiosa, de hecho ella fue monja, y se le presentaba de esta manera porque posiblemente ellos estuvieron juntos, de hecho la vida lo explica, ¿no? Que estuvieron juntos en otras existencias y él podía reconocerla, ¿verdad? De esa manera. Así que en Brasil muchos de los libros tienen mucha parte que es sincrética, que involucra la religión, principalmente la católica. En el libro de los espíritus, en la pregunta 621, dice, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Entiéndase las leyes naturales. ¿Dónde está escrita? ¿Ustedes saben la respuesta? ¿Dónde? En la conciencia. Así que todos nosotros tenemos allí guardadito lo que es el conocimiento del bien o del mal. Está allí. Por eso es que al pasar por ciertas experiencias nos sentimos culpables, nos da remordimiento. ¿Por qué? Porque sabemos. Nadie nos las enseñó, está escrita en la conciencia. Así que cuando nosotros definimos conciencia, de acuerdo a lo que Iris trae, dice, es donde residen las leyes naturales. Esas leyes naturales no las tienes que conocer de antemano, pero están allí escritas. La labor tuya como ser humano es aprender de esas leyes naturales, de esas leyes universales, que si tú te vas y estudias los orientales o estudias la filosofía hindú o te vas a cualquier otra filosofía, tú buscas en qué concuerdan y concuerdan en esas leyes universales. Póngale el nombre que le pongas, ¿verdad? Es propiedad del espíritu para reconocerse en sus atributos y en las modificaciones que experimenta de sí mismo. Tú como ser humano, ¿sabes? O debes llegar un momento que tú admitas, estos son las virtudes que he adquirido a lo largo de muchas existencias. Estas son mis defectos de carácter, que es lo que yo me comprometí a mejorar. ¿Qué pasa cuando la religión o la filosofía en que está ese grupo de humanidad dice es una sola vida, que empezó cuando nací y termina cuando morí y ya ahí después de muerto no pasa más nada? Pues es terrible porque eso no te explica absolutamente nada de por qué hay seres que le toca vivir en miseria física, pasando hambre, pasando vicisitudes. Si yo me siento una persona buena, que yo lo primero que voy a decir es, no merezco lo que me está pasando. O sea, no tiene explicación alguna. Pero cuando yo trazo mi vida de hace muchos siglos atrás, en la que fui cura, en la que fui hombre, en la que fui mujer, en la que fui esclavista, en la que fui de todo, y a través de todas esas experiencias yo voy aprendiendo y voy internalizando la diferencia de lo que es realmente el bien y lo que es el mal, que la mayoría de la gente no sabemos, porque te pones a clasificar, esto está bien, la iglesia diría, esto es pecado, esto está bien, pero cuando tú vienes a lo finito, muchas de las cosas que se han hecho en la humanidad ya en nombre de Dios han sido los peores desastres de la humanidad porque estuvieron bien mal, ¿verdad? Así que esos atributos todos los tenemos y están en potencial. Es deber de cada ser humano alcanzarlos. Cuando nosotros hablamos de la conciencia, también es el conocimiento íntimo del bien y del mal, que aquí lo vamos a traducir en el error. Cometemos muchos errores. De esos errores aprendemos. Portamos el postulado, no hay nadie que no pueda hacer el bien.
Solo el egoísta no encuentra jamás la oportunidad. Y eso está en el libro de los espíritus, en la página 643. Fíjate cuando las religiones te ponen una línea entre los demonios y los ángeles, ya que ellos demonios están en el infierno y no tienen ninguna oportunidad para poder evolucionar hacia el bien. Sin embargo, en el espiritismo no hablamos de nada de eso, nos hablamos de seres ignorantes que desconocen las leyes naturales versus aquellos espíritus que logran alcanzar un nivel superior. ¿Por qué? Porque han comprendido en qué consiste y pueden distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? La conciencia y el bien y el mal, entiéndase el error, dice, el ser humano se conduce bien cuando todo lo que hace con la mira y para el bien de todos, porque entonces observa la ley. Así que muchas de las acciones que nosotros hacemos, fíjese, es para mi familia, para mi grupo familiar, sin importar si la comunidad le conviene. Cuando un gobernante sube al poder, ¿de verdad sube para ayudar a la comunidad, para ayudar al pueblo, o sube para enriquecerse y ayudarse a sí mismo? Son muy pocos los gobernantes que uno puede decir, pasó la prueba, se dedicó al pueblo, hizo el bien, ¿verdad? El bien es todo lo que está conforme a la ley y el error es todo lo que ella se aleja, según el libro de los espíritus de la página 630. Cuando tú lees esa oración, eso es bien amplio, porque el budista va a decir, ah, lo que está bien es esto. El islámico va a decir, no es esto. Eso de las mujeres estar al aire libre la cara, eso está mal, porque es cultural, ¿verdad? Así que cada cultura impone esas reglas morales que va a variar de cultura en cultura. El ser humano puede distinguir entre el bien y el error y posee inteligencia para discernir lo uno de lo otro, según el libro de los espíritus en la página 631. Ahora, si poseemos esa capacidad de discernir, ¿por qué no la usamos? Entonces, hemos sido manipulados a lo largo de los siglos para que creamos en una sola cosa, porque tú puedes decir, nos manipulan hoy día a través del internet, ¿verdad? Pero, ¿y antes? Cuando no había internet, cuando no había prensa, ¿quién manipulaba? Fíjate que la gente que se para frente a un púlpito tiene una responsabilidad bien importante. ¿Por qué? Porque lo que sale de tu boca e impacta a los demás, bien o mal, ¿verdad? No quiere decir que todos los religiosos estén mal, pero muchos de ellos están guiándote para que tú sigas como los rebaños, ¿no? Por eso se dice rebaño. Las ovejitas buenas no se salen de la línea del rebaño, ¿verdad? Así que tenemos la capacidad de lograr ser libres pensadores, pero qué miedo nos da. ¿Ibas a decir Sí, algo, Roberto? yo quería decir que yo cuando escucho esto, ¿verdad? Y ahorita, para mí es como un darte de cuenta. Darte Ajá, de cuenta. ¿Por qué darte de cuenta? Porque, como tú bien lo has dicho, nosotros hemos tenido tantas vivencias, tantas experiencias, ¿ves? Y entonces todo nos repara. Pero darte de cuenta que y hacemos, ahora mismo como estamos tan cómodos, soy egoísta con mi hermana, soy egoísta con aquel, el vecino lo odio, en términos porque estoy cómodo. Cuando hay una catástrofe o hay algo grande, esa parte se aleja. Entonces llega la parte de supervivencia y la parte buena. Te sale la parte buena. Todos tenemos la parte buena. Te claro, sale la parte buena de hacer, de ejecutar la necesidad. ¿Ves? claro. Por eso yo entiendo que a veces es darnos de cuenta, porque yo soy uno que cuando paso por situaciones o hay una situación bien apretada, lo que yo hago es que lo pienso, lo adopto y después ejecuto. Claro. ¿Ves? Así que Importante ser estudiantes toda la vida para poder dar el ejemplo. O sea, cuando mucha gente adquiere un grado universitario, soy doctor, tengo qué sé yo cuántos grados universitarios, pero
te alejaste de lo que es realmente el aprendizaje del día a día para ayudar a los demás, ¿verdad? Así que dentro de cada uno de nosotros está el poder de discernir. Quiero decir algo. Nosotros tenemos un potencial para hacer muchas cosas. Lo que Exacto. pasa es que no las sabemos y no está en el momento exacto para nosotros ejecutar. Pero tenemos una habilidad increíble. Podríamos decir que tenemos miedo muchas veces, miedo inculcado, miedo que los papás nos impusieron o las instituciones religiosas nos impusieron. Hay miedo, hay mucho miedo, ¿verdad? Dice, la conciencia y el bien y el mal, o sea, el error, es la regla del bien y del mal, podría llamarse de reciprocidad o de solidaridad. Eso aparece en el libro de los espíritus, el ítem 633. Si el ser humano escuchase en todas las cosas esa voz que dice basta, esa es la voz interior de la conciencia, evitaría la mayor parte de los males de las que acusa a la naturaleza. ¿Verdad que seguimos echándole culpa a los huracanes que fuertes por culpa del huracán María, por culpa del huracán Hugo? Y yo escuché una vez una persona que dijo que no hay desastres naturales, hay desastres humanos que no saben trabajar a la par con la naturaleza, ¿verdad? Cuando hay un terremoto fuerte que tú dices, ¿por qué hay ciudades que resisten terremotos de 9 o de 8 y hay estructuras con una de 6.5 como pasó en Puerto Rico que se derrumbaron? Entonces, ¿de quién es el desastre? El desastre es humano, no es de la naturaleza. Eso va a ocurrir siempre. Pero ¿cómo nosotros adquirimos conciencia sísmica, meteorológica para poder trabajar junto con la naturaleza? Ah, dime, Madeline. Oh, mira, es bien interesante lo que tú dices, porque yo estuve muchos años en la iglesia. A ver, lo último que yo hice en la iglesia fue predicar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en la iglesia nos dicen, lo primero que nos dicen es que la ley está escrita en nuestros corazones. Bueno, la conciencia, ¿verdad? Entonces, luego, tú dices ahí que si tendremos algún miedo, y es bien loco también porque la Biblia dice, Jesús dijo, ustedes harán mayores cosas de las que yo he hecho. O sea, Jesús levantó a la gente de los muertos, Jesús convirtió el agua en vino, todos los milagros que podemos decir, sanó gente. O sea, nosotros tenemos la capacidad de todo eso. ¿Qué pasa entonces? Una excelente pregunta. Lo tenemos ahí en potencial, pero no lo utilizamos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería ir en contra de la naturaleza. Cuando está una persona muerta ya físicamente, no hay nadie que lo levante, ¿no? A menos que tenga una catalepsia o tenga otra condición, ¿verdad? De coma, ¿verdad? Pero en aquel entonces no se sabía. Pero ya nosotros adquirimos conocimiento científico, también conocimiento de la naturaleza. No obstante, debemos ponderar que la responsabilidad está en proporción de los medios que tiene el ser humano de comprender el bien y el mal. Cuando nosotros comparamos nuestra sociedad hoy día, en la que hemos adquirido un conocimiento porque la ciencia te lo propone, ¿verdad? Está allí. Cojamos el ejemplo de la pandemia del 1918 en la que murieron, los espíritus siguen vivos, no, pero la experiencia de la muerte física desde la desencarnación fueron de millones, versus esta experiencia. Tan sencillo como utilizar una mascarilla, como lavarse las manos, como guardar distancia. Ah, no. Eso tiene que ser un invento de alguien y usaron las teorías de conspiración. Entonces hay un conocimiento adquirido, la conciencia te guía, pero siempre nos vamos por el lado oscuro, el lado que no tiene lógica, ¿verdad? La evolución de la conciencia, el bien y el mal,
involucra, y aquí me perdonan porque ella hizo aquí voy a tratar de descifrarlo, ¿verdad? Fíjate que nuestro ser humano nos guiamos por los sentimientos. De hecho, muchas veces más de lo que es aceptable, ¿no? Porque si nosotros votáramos razonando en las elecciones y dejáramos el sentimiento a un lado, haríamos mejores elecciones. La democracia funcionaría, pero por lo menos los boricuas, y yo sé que en otros países pasa, votamos con el sentimiento de que si yo soy popular, lo que más me llama la atención es ganarle a un PNP. Y eso lo dice Ángel Rosa en su programa todos los días, porque es emoción, no es razonamiento. Así que nuestra vida está dirigida por sentimientos. Ahora, si es un sentimiento de amor versus un sentimiento de venganza o de odio, va cambiando, ¿verdad? Tenemos una fuerza de voluntad donde se supone que todo ser humano tiene voluntad, lo único que algunos está disminuida y otros está expresada en su máxima expresión, ¿verdad? Así que estamos destinados a venir a aprender cómo manejamos nuestros sentimientos hacia el amor, cómo desarrollamos esa fuerza de voluntad, cómo aprendemos a razonar, cómo dominamos el instinto. Fíjate que nosotros tenemos un instinto porque somos animales, igual que el resto, ¿ves? Tembló la tierra, el instinto es protegernos. Ahí no razonamos a menos que lo hayamos practicado muchas veces. Así que, ¿qué domina más en ti? ¿El instinto o la razón? ¿Verdad? Y la inteligencia que todo ser humano la tiene, igual otros animales, pero cómo tenemos esta inteligencia a favor de la humanidad, no mía nada más, sino para el bienestar de la humanidad. Y eso involucra entonces hacia dónde es que vamos a evolucionando. Dime, Sí, inteligencia, sentimiento y voluntad son los atributos del espíritu. El espíritu se inicia con esa capacidad de observar, reconocer y determinar. En ese determinamiento es que usa el razonamiento. En Evolución en dos mundos conceptualizaron, ¿verdad?, de que el espíritu desde su origen, en su relación con la materia, va adquiriendo un reconocimiento de su actuación y lo guarda. De ahí es que surge el instinto, o sea, de esas reacciones repetitivas porque circunstancias parecidas reaccionan igual. Hoy, en este momento, como espíritus evolucionados, pues ya tenemos un instinto creado que lo heredamos del reino de los compañeros animales, ¿ves? Y entonces continuamos evolucionando usando ese conocimiento ya adquirido que nos permite correr, huir o pelear. Y el razonamiento basado en que no analizamos y determinamos, ¿ves? Así que el resultado, que es la conciencia, que es reconocerse de que se está y que se es separado de los demás, pero a la vez parte integral de ese todo, ¿ves? Esa conciencia va evolucionando. Y hoy, no sé cómo ella lo concluirá, pero los estudiosos sobre la conciencia la sacan del ser humano y la llevan a un nivel universal. claro. Así que Vamos a ver cómo eso se cambia. Espero haber explicado más o menos eso, que acuérdate, la clase no la preparé yo, así que estoy tratando de... Ok. Lo que veo es que la evolución del ser humano incluye el dominio de todas esas cosas, dominio del sentimiento, de la voluntad, del razonamiento e inteligencia. La conciencia y el discernimiento, dice Carl Gustav Jung, psicólogo, la define como el estado de discernimiento para distinguir el bien del mal, o sea, del error. Cuando hablamos de discernimiento, tenemos que recurrir a la capacidad humana de poder evaluar,
distinguir, diferenciar el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, lo adecuado de lo inconveniente. Y ahora vuelvo y hago la pregunta. Adiós, ¿qué pasó, Cali? Cali, ¿cuánto ha influenciado? O sea, tenemos la capacidad de discernir, de razonar, pero a lo largo de los siglos, ¿cuántas veces hemos sido manipulados para llevarnos por un camino? ¿Verdad? Hoy día, pues tú puedes decir el televisión, el internet, pero es que toda la vida del ser humano ha pasado. Vaya a pensar todas las barbaridades que ocurrieron en lo que llaman la Edad Media o la edad del oscurantismo, donde no te permitían, si pensabas diferente, terminabas muerto, ¿verdad? Muchos siglos de oscuridad, hasta que los valientes se levantaron y dijeron, basta ya. Vamos a cambiar esto. ¿Ah? Ok. Dice, en el libro de los espíritus, en la pregunta 835, dice, la libertad de conciencia es consecuencia de la libertad de pensar. Piensa a ver, la libertad de conciencia es consecuencia de la libertad de pensar. ¿Tú tienes libertad de pensar? Ajá. Pues, conciencia es la adquisición del conocimiento, ¿no? Por eso, vamos a ver qué dice. Dice, la conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al ser humano como todos los otros pensamientos. Pues entonces la contestación es sí, ¿no? ¿Verdad? Dice, la conciencia es el desarrollo, dice, el desarrollo de la conciencia es una conquista del espíritu que te permitirá determinar el valor de factores profundos, tales como el bien y lo equivocado, lo correcto y lo inadecuado, el deber y la responsabilidad y la irresponsabilidad, la dignidad, la humillación, la nobleza, la vulgaridad, lo lícito y lo irregular, la libertad y el libertinaje. Es como ir comparando. Por lo general, todos nosotros hemos recibido el insumo de la sociedad en que vivimos. ¿Sabes? Que estamos limitados por la cultura en que vivimos. Tal vez si fuéramos a vivir a Japón, en Japón la gente se suicida por honor, ¿verdad? Eso es algo normal. Nosotros lo vemos como una vejación, pero ellos por honor, esa es su cultura. Ellos lo ven bien, nosotros lo vemos como un horror, ¿verdad? Como que está mal, que es algo inadecuado. Dime, Sí que no podemos limitar la conciencia al ser humano. Las colonias de animales, de aves, de insectos, desarrollan un grado de conciencia, toman determinación. Ayer estaba leyendo un artículo donde cuando se rompe la colonia de abejas, sale la reina con un grupo de abejas y primero va la abeja investigadora o las que van frente, tanteando lugares donde se pueden acomodar. Cuando reconocen esos lugares y hay un grupo de abejas que ha reconocido el mismo lugar con más intensidad, mueve sus alas de una manera especial y todas las demás entonces reconocen que ahí es donde van a ser el nido. O sea que hay una colectividad y la conciencia surge de ahí, de ese reconocimiento. O sea bueno, que en el proceso evolutivo del ser humano ha tenido como base esa conciencia colectiva de otros seres. o sea que tú lo ves como el inicio, el preámbulo a lo que más adelante el espíritu humano desarrolla, ¿no? Que es la comprensión, el razonamiento de todos los eventos.
Exacto, el ser humano ha logrado entonces consolidar esa individualización, que sería la conciencia. Y entonces al consolidar eso, entonces, y reconocerse como ser social, es que puede proyectarse hacia la conciencia universal. O sea que es un proceso evolutivo donde vamos adquiriendo una interrelación y un reconocimiento de que nos afectamos unos a otros y tenemos que alcanzar entonces una comprensión de que no nos podemos hacer daño. El artículo lo que lo lleva a que la conciencia como tal, ya al nivel más alto, es del espíritu humano. Así que estaría en una preconciencia en los que llaman los espíritus de grupo. Está ahí en potencial, no lo ha desarrollado completamente. Porque habría que mirar entonces el raciocinio, ¿verdad? ¿Cómo lo razonamos? La conciencia, ¿cómo reconocer si hago bien o mal? Buena pregunta. Siempre me he hecho esa pregunta, ¿no? ¿Cómo me siento después de ese acto? Me siento, yo, no sé ustedes, me siento incómoda, desanimada, triste, siento que faltó algo por hacer, ¿verdad? Entonces, Jesús dijo, mirad lo que quisierais que se os hiciese y no hiciese. Todo está en esto, no os engañaréis. En otras palabras, si tú le haces al otro lo que a ti te molesta, ya sabes que eso está mal. Pero volvemos a la parte cultural. ¿Ven? Volvemos a la parte cultural, si está aceptado o no está aceptado, o las cosas que nos inculcaron de pequeños. Lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Dice, en el instante a partir del cual consigues discernir de modo acertado, usando como parámetro el equilibrio, alcanzas un nivel elevado en la condición del ser humano. De momento vino a la mente las gangas, ¿verdad? Para esta gente que empuña una pistola, un rifle, lo que sea, una AK-40 ¿y qué? 45, 48, que se tira y mata a medio mundo. Para ese grupo que ahí abundan en todo el mundo, eso está bien. Plantar mi poderío, yo mando aquí para esa gente. Si nos pensamos como ellos, eso está bien, según ellos. El resto de la sociedad lo ve mal, pero según ellos. Entonces, ¿quién le enseñó esa conducta? ¿De dónde sale esa conducta? ¿Por qué asumir esa conducta? ¿Quién falló en la sociedad? ¿Los papás? ¿Los familiares? ¿El grupo social completo? ¿Verdad? Ay, se fue otra vez. Dice, el discernimiento y la conciencia. Dice, Antonio Lledó afirma que si es precisamente nuestra conciencia la depositaria de las leyes naturales en forma de atributos latentes. O sea, todos nosotros tenemos virtudes por desarrollar, están en potencia. Tienes la virtud de ser bueno, de ser humilde, de ser empático, de ser solidario, todas las cosas buenas. Esto significa que conforme vamos creciendo en el ejercicio y desarrollo del bien, nuestra conciencia avanza y evoluciona. Y eso se refiere a las muchas existencias. A lo largo de muchas existencias vamos a ir desarrollando y adquiriendo esas virtudes por propio esfuerzo. Nadie nos las regaló. Somos lo que somos por todas las vivencias que tuvimos. El discernimiento y la conciencia es el ejercicio y el desarrollo del bien, que nuestra capacidad de discernimiento se amplía de manera exponencial para permitirnos caminar por la vida de forma responsable y lúcida.
Además, el discernimiento nos impulsa a acertar en las decisiones importantes que debemos a tomar y no creando para nuestro futuro consecuencias desagradables derivadas de los errores cometidos. Pero, ¿cuándo es que nos percatamos? Después de haber metido la pata, ¿verdad? Eso como que, No, y que no solamente es la inteligencia la que actúa, el sentimiento está claro, ahí. claro, Y a veces lo que dice la conciencia, o dice la canción, y lo que dice tu voluntad o tu sentimiento es están otra, encontrados. claro. Y el resultado es que si te dejas llevar por el sentimiento, actúas de una manera, y si te dejas llevar por la razón, actúas de otra. Y eso se ve mucho en la crianza de los hijos. Claro, Porque ahorita indicaste, ¿verdad? Que cuando se actúa, ¿verdad? Uno tiene, lo hace en conciencia del bien y se sentiría mal, ¿verdad? Actuando de una manera y no se siente a gusto, como cuando uno realmente reprende a un hijo, ¿ves? Muchas ah, veces no se siente bien haciéndolo y uno se pone en su lugar y dice, no quisiera que me hicieran esto que me están haciendo, pero hay que hacerlo. eh, muchos papás, yo creo que yo nunca lo he dicho, pero muchos papás dicen, lo hice por tu bien, y el muchacho está rabioso porque le quitó la oportunidad de aprendizaje. Piense, cada vez que tu papá te decía, lo hice por tu bien, y tú nunca entendiste dónde radicaba que lo hiciste por tu bien, ¿verdad? Así que volvemos a al paradigma, ¿verdad? De que, y si esa experiencia es la que de verdad necesitas para probar, digamos, que eres solidario, que eres empático, que te gusta ayudar a los demás, que eres responsable, o sea, ya lo adquiriste, pero ¿cómo demostramos que lo... Y entonces la vida te va a ir dando experiencias para de verdad demostrar que no eres egoísta, ni orgulloso, ni vanidoso, qué sé yo. Son situaciones que al final cada uno verá si erró o si lo hizo bien, ¿verdad? Al desencarnar, nos presentan todas las experiencias y dirán, mira, aquí lo hiciste bien, aquí todavía te falta, ¿verdad? ¿Verdad? Está ahí. El problema es cuando hay mucho remordimiento, que la misma persona se autocastiga y no puede ver el otro lugar que le corresponde, ¿verdad? Porque tiene rabia, tiene coraje, etcétera. Ok, dice. El discernimiento es un importante elemento en la adquisición de la conciencia y unido al conocimiento nos permite adquirir mayores niveles de conciencia día a día. Cuando tú vas adquiriendo ese conocimiento que se adquiere, pero con todas esas experiencias. No es guardándose en un monasterio meditando todo el día, eso no te ayuda a adquirir conciencia. Eso te ayuda a alejarte de la realidad, nada más. El conocimiento de uno mismo nos acerca a la realidad de lo que somos realmente sin máscaras. Y esa es una de las partes que motiva el espiritismo, a tu reconocer tus defectos de carácter para mejorarlos. Y fíjate que uno se le hace bien difícil admitirlo, a menos que venga un amigo valiente y te diga, es que tú eres así. Y por lo general nos va a dar coraje con ese amigo, hasta que tú dices, contra, de verdad, yo soy dominante, yo soy bien intensa, ¿verdad? Todas esas cosas. Dice, el conocimiento de lo exterior, de la vida y sus mecanismos nos permite vislumbrar la realidad con precisión. Así que cada experiencia que vivas, que te choca, ¿verdad? Que tú dices, esto me molestó. Por eso es que todos los días uno tiene que sentarse a pensar, ¿por qué esto me molestó tanto? ¿Por qué me irritó? ¿Qué todavía persiste en mí que no puedo admitirlo? ¿Verdad? Así que la conciencia no es de naturaleza intelectual, no es saber mucho de los libros, ni tener un grado, un doctorado, una maestría, lo que sea, ni es una actividad de los mecanismos cerebrales, o sea, no es el cerebro el que está funcionando en la conciencia, no es el dominio del organismo, o sea, que la conciencia no está en lo físico,
está en la mente del espíritu. ¿Ve? Es una fuerza que impulsa, porque su origen emerge de las experiencias evolutivas del espíritu y se exterioriza en forma de acciones, lo que haces día a día. Lo podemos encontrar en personas que llamamos incultas, ¿verdad? Porque no tienen estudios formales, intelectualmente y ausentes en otras que son portadoras de conocimientos académicos. O sea, puedo tener el grado académico más alto y no tener ningún nivel de conciencia. Lo mismo mato por gusto, por tener poder, por tener riquezas, ¿verdad? Se supone que la humanidad vaya en esa vía de adquirir conciencia universal, ¿verdad? Si analizamos la conducta de un especialista en problemas respiratorios que conoce intelectualmente los daños provocados por el tabaco, por el alcohol y las drogas adictivas, y si él mismo las utiliza. Sin comentario. Si yo voy a una oficina de un médico y está así de gordo, que está fumando, y yo, ¿qué me vas a aconsejar si tú mismo no te lo pones en práctica, ¿verdad? Como que dice, significa que aún no logró la conquista de la conciencia. No dispone de valor para fomentar una conducta saludable, pero también hay que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué se autocastiga? ¿Por qué? ¿Qué culpa, qué remordimiento lo hace darse latigazos inconscientemente de cosas, ¿verdad? Eso es como si fuera un suicidio involuntario, aunque es muy voluntario, ¿verdad? Porque hay gente que asume conductas que tú dices lo van a llevar a suicidarse indirectamente, ¿verdad? Dice, la conciencia se puede desarrollar mediante el ejercicio de valores, que son las acciones éticas y morales, que tienen por objetivo el bien del prójimo y en consecuencia nuestro propio bien. Y fíjate que nuestra sociedad, nosotros, espíritas, muchas veces luchamos con los valores cristianos, que no necesariamente son los mejores para poder desarrollar una conciencia. Así que, ¿cuáles valores? Los valores universales, pero ¿los conocemos o todavía estamos atados a las religiones? ¿Verdad? Dice, cuando hablamos de ético, estamos hablando de principios. Facultad del espíritu es la teoría racional de cómo actuar en sociedad. Así que la parte ética depende del lugar donde vivas. Si vivimos allá en Turquía o vivimos en India o vivimos donde más, que son bien drásticos, pues para aquella gente en Europa, muchos de nosotros somos unos desordenados y unos bullangueros y no tenemos respeto por nada. Yo tengo una amiga que fue reciente a una excursión a Japón. Allí son bien GI. O sea, todo está súper nítido, limpio, qué sé yo qué, pero no pueden con el desorden que los boricuas llevan, que siempre tienen esta única alegría exteriorizada, ¿verdad? Esa bullanguería. Y se sintieron incómodos porque ese país es completamente diferente a nuestra cultura. Así que recuerde siempre que esto va a ser formado por las culturas. De hecho, no siempre uno reencarna en la misma cultura anterior, así que posiblemente alguno de nosotros estuvo en ella para adquirir ciertos conocimientos y cierta tolerancia a esos grupos. Cuando hablamos de la moral es la forma en que actuamos, son las costumbres, los hábitos aceptados libre y conscientemente que regulan la conducta individual y social de las personas. Y esa conducta siempre va a estar regulada dependiendo si vivimos en una cultura más libre pensadora versus una cultura que es bien rígida en su manera de ser, que son fundamentalistas, ¿verdad? Así que, Khalil,
¿Te acuerdas de lo que me contaste esta mañana o ayer de que en Estados Unidos había un grupo que iban a prohibir todos los libros violentos? ¿Te acuerdas de eso que me contaste? Háblalo en el micrófono. Porque esa es la tendencia, eliminar libros que hablen, que tenga que ver con la violencia. En el estado de Utah, Ajá. sí, en el estado de Utah, van a eliminar todos los libros violentos, parte de una ley que hay. Y propusieron, un padre se levantó y propuso de que la Biblia también se eliminara. La edición de El Rey, hay una Biblia, y lo aceptaron. Eliminaron la Biblia del Estado también de las escuelas. El libro sagrado que muchos utilizan está lleno de violencia. Igual podríamos mirar el Corán o podríamos mirar otro, porque fue impuesto. Esta es la palabra de Dios y lo tienes que aceptar sí o sí, sin razonamientos, sin crear la conciencia. Así que, ¿dónde radica el mal y el bien? Yo entiendo que es el no razonar, en seguir el instinto, el no pensar en la humanidad, sino pensar en mí misma siempre. Dime, Roberto. ¿Vas a decir algo, Roberto? No, no, sí. Ok. Dice, busca lo que cada experiencia desagradable en la vida tiene que enseñarte. De ese modo evolucionaremos. Michael Tanus Cruz. Cuando tenemos experiencias negativas y salimos de esa crisis, bueno siempre preguntar qué tuve que aprender de todo esto. Y si al final sentimos que otras personas nos fallaron, ¿cuál es nuestra capacidad de perdonar? Yo creo que ahí radica el tú elevarte más allá de lo que es el instinto. La conciencia es el esfuerzo para adquirir hábitos saludables. Y aquí esto es casi una tesis doctoral de que cuáles son los hábitos saludables, ¿verdad? Nos conduce a la concientización de los deberes y las responsabilidades pertinentes a la vida. Yo entiendo con un hábito saludable es aquel que te hace mantenerte no solamente salud física, pero también salud emocional y mental. Que mucho nos gusta darnos latigazos con los pensamientos. Eso es lo primero que en el lado de acá del occidente no hemos aprendido cómo controlar nuestros pensamientos. Eso es algo que todavía nos falta. Cuando hablamos, no sé qué ella puso aquí, facilidades adquiridas por la constante práctica de un ejercicio. O sea, cuando tú quieres cambiar los hábitos que incluso aprendiste en la infancia, al menos tienes que repetirlo al menos 20 veces consecutivas hasta que tu mente lo puede registrar. ¿Será? Bueno. Facilidades adquiridas. Yo lo veo así, un hábito saludable es aquel que me permite tener salud física, salud emocional y salud psicológica, ¿no? Dice, incorporemos la responsabilidad por nuestra evolución. Nadie, ningún salvador te va a sacar de esta situación en que estás, si no eres tú mismo, tú que decides aprender cosas diferentes y actuar de manera diferente. La conciencia vibra, despierta, y por la conciencia despierta, los principios de acción y reacción funcionan exactos dentro de tu propio ser, automáticamente. Los resultados respectivos tanto en la esfera física como en el mundo espiritual. Entonces, si queremos elevar la conciencia de la humanidad, todavía hay mucho trabajo por hacer.
Y una de las dificultades del espiritismo es que yo no te puedo obligar a pensar como yo. Tú tienes que ir creciendo. Yo puedo ser tu modelo, pero no te puedo obligar. Yo te puedo traer aquí o recomendarte unas cosas, pero eres tú mismo el que tienes que ir transformando tu forma de ser. Y eso aparece en el libro Evolución de dos Mundos de Chico Xavier y Waldo Vieira. Vieira. Permiso. Ajá, Es dime. que quiero decir algo y no sé cómo acomodarlo, ¿verdad? Pero la conciencia para mí sería lo último, ¿ves? Lo último del ser humano que nos va a aquilatar o nos va a dar la fortaleza, pero para ese proceso de conciencia es un camino bien esforzoso, bien lento. Tú acabas de decir que 20 veces que, o repeticiones, o darle con la piedra 2 o 3 veces, la piedra no se mueve, tú eres que tienes que brincarle por encima, echarla para el lado, buscar un digger, sacarla. Por lo tanto, nuestro proceso de conciencia para mí viene siendo la vida continua, el planeta es rígido, es fuerte, los espíritus aquí no son muy buena gente, yo tampoco. Pero por lo menos en la conciencia mía es reconocerme, aceptarme, darme de cuenta y no que me resbale lo que está alrededor mío, pero saber utilizar mi estado en el ambiente donde estoy. Puedo estar en Haití, África, aquí, Plaza de las Américas, donde quiera yo esté, o lo más rico, o lo más pobre que yo esté, la conciencia siempre va a estar contigo, dándote palo limpio y cocotazo. Y todo va a depender del estado tuyo de tú liberarte, ¿ves? Lo que está a tu alrededor, para crear una conciencia que puedas alumbrarlo, pueda irte de este planeta, ¿ves? Nos falta mucho. Irnos de No, aquí, no te vas tan y que se rápido. queden nosotros, pero cada uno Mira, va caminando, entiendo yo. hay que tener cuidado con querer irse porque, y si vamos a un planeta más inferior que el planeta Sí, Tierra, pero, o no, pero entonces vas cargada con una conciencia, un estado, ¿verdad? Que podría nadar en esos ambientes bueno, donde pero te encuentras. parte de lo que nos corresponde hacer como humano que ha adquirido conciencia es, y eso lo discutimos en alguna de las clases, tú no puedes dejar atrás a los otros espíritus que necesitan ayuda. O sea, no es como que yo solo, no, la humanidad, cómo ayudamos a la humanidad. Eso es parte de la evolución espiritual hacia adelante, ¿verdad? Si no me importa, pues entonces nos envían a otro planeta más inferior para que podamos adquirir mayor Tú haces lo que conocimiento puedes con lo que con lo sabes. que sabes, exactamente, sí. Ok, dice, hábitos saludables serían aquellos que le facilitan tu desarrollo evolutivo. Claro, pues, concurre, yo creo que para tú poder tener ese desarrollo evolutivo tienes que tener salud física, porque sin el cuerpo físico no puedes ejecutar. Salud mental y salud emocional. Dice, ok, seguimos. Dice, cuando la conciencia identifica su finalidad superior, ¿para qué vinimos? ¿Por qué existimos? ¿Qué somos? Y resuelven incorporarla a su vida cotidiana. Entonces brillan las posibilidades inmensas de realización y crecimiento insospechables. Llegar a ese punto es cuando ya dejamos de luchar por cosas vanas, cosas materiales, y nos enfocamos en otro tipo de cosas, ¿verdad? Que no solamente me causan bienestar a mí, pero causan bienestar en la comunidad donde vivo. Somos herederos de nosotros mismos. Somos ese resultado total de todas las vivencias que tuvimos. Heredero de sí mismo, de las experiencias pasadas. El ser evoluciona por etapas en las que adquiere nuevos recursos, corrige errores anteriores y suma conquistas. De ahí la importancia de la vigilancia constante de nuestros pensamientos, palabras y actos. Nosotros, ¿verdad? Y tú puedes decir, tiempos pasados son mejores. Lee la historia. En la historia han pasado cosas horrorosas.
terribles. Ayer yo estaba viendo una película bien vieja que alguien puso que recomendaba, tan vieja que está en YouTube que ni color tiene, para que tengas una idea. Pero fue un caso real que se llama Los Niños de San Judas. San Judas era un convento, era un sitio donde metían a los muchachitos de 11, 12, 13 años, adolescentes que habían cometido faltas como robar. Y a muchos robaron porque no tenían papá ni mamá que les diera comida. Y los metían allí, se supone para reformarlos. Eso fue un caso terrible en Irlanda, en la que salió a la luz pública porque todas las barbaridades que había allí, los curas abusaban de los niños, una cosa terrible. Ellos partían de la premisa de que esos que estaban allí no tenían ninguna inteligencia, que eran como animales. Y llegó a la escuela una persona laica para darle clases. Los muchachos no sabían ni leer ni escribir. Y él dijo, vamos a empezar por lo básico, que era enseñarle a leer y levantarle su autoestima, porque la autoestima de ellos estaba por el piso. ¿Ok? Y él sacó a la luz pública todos los abusos que cometieron con esos niños. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Pues nada, el cura abusador, pedófilo, lo mandó para allá, para África, en una misión. Pero no hicieron nada con eso, ¿verdad? Así que en el pasado han ocurrido, tú te sorprendes de las cosas terribles que pasan hoy día, pero es que el pasado fue terrible, ¿verdad? De ahí la importancia de la vigilancia constante de nuestros pensamientos. Dice, el espíritu jamás retrocede en ese proceso, aunque reencarne entre las paredes de enfermedades que limitan su cuerpo con la mente o la emoción, generando tormentos. Muchos espíritus aceptan la experiencia de nacer en un cuerpo tullido, o sea, que no tiene movilidad, que está solamente el caparazón y no se puede mover. Muchas veces, no todas las veces, son espíritus que se han suicidado tantas veces que la única forma para que complete una encarnación es que nazca sin brazos y sin piernas, ¿verdad? Así que el cuerpo es solamente el instrumento para que pueda completar unas experiencias. Cuando se manifiesta ese espíritu, que es un espíritu, pero único que está ocupando un cuerpo físico, se puede ver cuáles son esas experiencias que lo llevaron a ese estado, que no es un castigo, sino es la manera que tiene el espíritu para poder aprender cosas que con su libre albedrío ha boicoteado de encarnación tras encarnación. Los logros evolutivos permanecen adormecidos, latentes, hasta que en futuros proyectos se pueden manifestar con lucidez. Y el futuro proyecto es cuando te enfrentas a las crisis. Tú analiza cómo reaccionaste después de los huracanes. Estás ahí, sin luz, sin agua. ¿Qué hiciste? Javier todo el día, pelear con las autoridades, pelear con el gobierno. ¿Qué fue lo que hiciste para poder salir y qué cosas aprendiste para cuando vuelva a ocurrir, porque va a ocurrir siempre, sea la vida menos miserable de lo que fue, ¿no? La adquisición de la conciencia es el desafío de la vida que merece examen, consideración y trabajo. Así que esfuerzo, lograr a ese punto de tu entender, comprender, razonar. La vida te dará la experiencia más útil para la evolución de la conciencia. Así que cada uno de nosotros tendremos las experiencias necesarias para evolucionar, para demostrar que aprendimos algo. Tu existencia terrenal puede considerarse una empresa que debes dirigir en forma segura lo más cuidadosamente posible. Yo diría, no tan solo cuidadosa, yo diría arriesgado, ¿no? Porque la persona que vive con miedo, que no se atreve a vivir, que no se atreve a hacer cosas,
desperdicia la existencia. Todo un reto. Desde que encarnas, que eres bebé, que empiezas a caminar, todo es un reto. Los que están alrededor pueden hacer esa existencia más fácil o más complicada. Cuando el progenitor es uno rígido que pone, esto lo tienes que hacer así porque así fue que me criaron. Cuando vienes a estas nuevas generaciones donde se enfrentan a cosas diferentes, se le hace la vida más difícil. ¿Por qué? Porque no es su realidad. Tendrás que esforzarte y trabajar con datos concretos y con otros más abstractos. Por tanto, hazlo con empeño y dedicación. Desarrolla la conciencia de que eres un espíritu en constante evolución. ¿Cuáles serían esos datos concretos? Los del día a día, ¿cuáles serían, por ejemplo? Concretos. ¿Lo qué? Claro, o sea, concreto, si te alimentas mal, afectas tu salud, un dato concreto, ¿verdad? Si como demasiadas chucherías saladas, se me va a afectar los riñones, por ejemplo, digamos. Un concepto abstracto, el amor, la amistad, son conceptos abstractos. Ni se diga el amor de Dios. Y si nosotros tenemos el concepto de Dios como inteligencia suprema, no como una persona que castiga, se hace un poco más difícil. Son conceptos abstractos, ¿verdad? La conciencia espiritual se desarrolla cuando eres flexible, espontáneo, desapegado y amable con los demás. Y eso incluye desapegado con los seres que amamos mucho. Mucha gente tiene miedo a desencarnar o a dejar el ambiente en que está porque tiene, digamos, no miedo, sino no quiere dejar a los otros, ¿verdad? Es por un compromiso tal vez que hicieron antes de nacer, tienen miedo de dejarlos. Pues la persona tiene que tener desapego, ayudarlos a trascender, ayudarlos a desencarnar. Breves reglas que te ayudarán a conquistar una conciencia saludable. Ok, vamos a ver. Administra tus conflictos. Todos los padecemos. Eso significa el día a día tenemos situaciones difíciles que resolver. El diálogo es importante. Y fíjate que nuestra sociedad muchas veces se educa para ser reactivos, irnos a las pescosas, a los puños, a la violencia, ¿verdad? No administramos, resolvemos a puño limpio o a pelea limpia. Concédete confianza en tus valores, date la oportunidad, confía en ti mismo, tú tienes la capacidad. Esfuérzate por mejorar siempre y sin desánimo. Muchas veces necesitamos a alguien que nos motive, ¿verdad? A esforzarnos cada vez más. Si te equivocas, intenta otra vez. Si aciertas, sigue adelante. Recuerde que siempre metiendo la pata es que uno aprende. No evites enfrentar las situaciones. No uses expedientes falsos, comprometedores que te sorprenderán más tarde con dependencias infelices. Expedientes falsos, ¿a qué se refiere? Inventados, pero digamos, la Biblia modificada es un expediente falso. ¿Ah? La Biblia modificada, porque cada secta cristiana tiene su, ¿verdad? ¿Eso significa un expediente falso? No se le hago la pregunta. Estoy preguntando. Reacciona contra la depresión trabajando sin autocompasión, sin comodismo y perezoso. Esto se suena fácil, pero la depresión involucra también aspectos químicos del cerebro, ¿no? No es solamente el ambiente físico de las situaciones, sino que también involucra, una situación bastante compleja, ¿no?
Dice, tus problemas no son los peores. Ellos tienen el peso y el volumen que tú le atribuyes, pero ¿cuándo venimos a aprender eso? Visualízate con tu primer amor de escuela intermedia. ¿Verdad que sufrimos un montón por cosas que ahora tú miras hacia atrás y dices, "Pero qué zángana fui"? Pero para nosotros era un problema grande, ¿verdad? Y piensa quién te ayudó en ese proceso, ¿verdad? Eso es parte del aprendizaje. Dice, libérate de la queja pesimista y medita más en las fórmulas para preservar y producir. Yo creo que al pueblo de Puerto Rico le hace falta mucho eso porque estamos en eso, en la queja. Todo el tiempo quejándonos, ¿verdad? Sin ver cómo podemos resolver las situaciones. Nunca le cedas espacio a la hora vacía que se llena de tedio, malestar y perturbación de ideas fijas, dándole al magín todo el día, tratando de resolver algo y no hay acción y te echabas la mente todo el día, dándole ahí, ¿verdad? Por eso es que siempre se dice que lo que llaman labor terapia, que es cuando tú te envuelves en ayuda a otros, te distraes, te alejas del problema y cuando regresas lo puedes tener una solución mejor a lo que llevas pensando meses. Camina por la vida de forma ordenada, honesta y adecuada. ¿Ordenada en qué aspecto? Evita las acciones precipitadas y los errores graves que conducen a la rectificación o el dolor. Forma ordenada. ¿Qué ustedes ven como forma ordenada? Seguir las reglas. ¿Eso es ordenado? ¿O qué será ordenado? O seguir nuestros propios principios. ¿Verdad? ¿Qué es ordenado para ti? Porque Pero es que un consejo para un joven no es el mismo que para una persona de edad media a una persona mayor. O sea, nosotros podemos vivir la vida de forma ordenada porque ya perdimos ese ímpetu claro. de romper con las reglas. Pero un joven, tú le dices que vive de forma ordenada y cómo va a aprender a vivir. Por eso esa palabra es amplia, es como que ordenada en qué aspecto. Seguir, allí son súper ordenados, ¿verdad? Pero no son felices, Bueno, digo, creo yo, ¿verdad? Según mi percepción de felicidad, ¿verdad? pero mencionaste ahorita por qué tiempos pasados era mejor. Y es por eso, porque en tiempos pasados había una autoridad. En tiempos modernos, las autoridades se cuestionan porque se busca que el bienestar sea más común, no más particular. Ujú. El problema de nosotros es que vivimos en una sociedad que piensa a lo occidental, donde el capitalismo se ha entronizado como una fuerza de control. ¿Y qué pasa? El resultado es una sociedad que no tiene ni orden ni amor por vivir. Y por eso surgen todos esos actos violentos y toda esa sensación de que hay un desorden total social. Así que, ¿qué es ordenado? Como dijiste previamente, depende de lo que esa cultura donde vivimos determina que es correcto o incorrecto. No, y estoy pensando en honesto, digamos, honesto equivale a que no vas a robar, ¿verdad? Pero pensando en la película que vi ayer, los muchachitos o robaban para comer o se morían de hambre. No tenían estructura, no había quien los ayudara, pero ¿era responsabilidad total de ellos o era que tenían que pasar por esas experiencias para poder ese espíritu madurar, ¿verdad? Así que es mucho más complejo de decirlo en esa oración porque va a depender de las circunstancias que necesite ese espíritu para poder evolucionar. Dice, actúa dentro de lo que pueda esperarse de nuestra capacidad de respuesta evolutiva. Es a veces sumamente difícil de evaluar. Seamos pacientes, ¿ves? Mi nivel evolutivo es bien diferente al de X o Y persona. ¿Quién está bien? Los dos, porque cada uno está en su nivel evolutivo, ¿verdad?
Consideraciones finales. Todos estamos en un planeta escuela, es de tercera categoría, es de aprendizaje, ¿verdad? Va a ser de dolor siempre y cuando tú no entiendas el proceso. Eres humano, el proceso de concientización es lento, que puede tomar siglos. De hecho, estamos en ese proceso de qué sé yo cuántos millones de años. Buenos días. La idea de que estamos en un planeta escuela, Ajá. ¿cómo la sostenemos? ¿Quién la propone y Bueno, cómo sabemos si es cierta? cuando Kardec hizo las preguntas a los espíritus, coincidieron muchos en que en el universo hay muchos planetas que están habitados, pero cada planeta tiene una condición diferente de evolución. Ayúdenme a recordar, están los planetas primitivos, que es cuando el planeta se va formando y están en estado salvaje los individuos. El segundo nivel es el de, que es el que estamos. El tercero es mundos de regeneración. Se espera que el planeta Tierra eventualmente, tal vez en un par de siglos más, sea habitado por espíritus ya que han adquirido cierto nivel de conciencia y que en vez de ser individualista y egoísta, esté mirando a la humanidad, el bien de la humanidad. Luego vienen los mundos felices. ¿Y cuál es el último? Los superiores. Así que nosotros estamos no en tercera categoría, estamos en segunda categoría de acuerdo a lo que los espíritus le informaron a Kardec. Si hay otra cosa, pues se podría investigar, ¿verdad? Esos niveles. Dice, a mayor desarrollo de nuestra conciencia a través de la voluntad de acción, recuerde que reencarnamos para desarrollar tres cosas: el sentimiento hacia el amor, el conocimiento, pero no el de los libros, sino adquisición de la conciencia, y la fuerza de voluntad, pero es ponerla en acción. Y el aprendizaje continuo, evolucionaremos espiritualmente con más seguridad y lucidez. La convicción de la trascendencia del espíritu, o sea, yo reconozco que soy un espíritu y que cuando mi cuerpo físico muera, yo voy a trascender como espíritu y voy a ir a otro lugar. Eso es bien importante, que no hay un final, que la vida continúa. Nos permite un desarrollo mayor de los objetivos que tenemos marcados en la vida, pues comprendemos mejor nuestra posición en la tierra, el por qué y para qué hemos venido. Y esa pregunta ustedes la pueden contestar. ¿Por qué naciste? ¿Por qué estás en este planeta Tierra? Para aprender. ¿Vale? Eso es lo primero, aprender, y aprender también a ayudar a otros a trascender. Ante los retos que se nos presentan, ¿estamos más preparados para afrontarnos con éxito? O sea, entiéndase, voluntad firme, desde el punto de vista de las necesidades de adelanto y progreso de nuestro espíritu inmortal. Una vez que ya tú entiendes que eres un espíritu inmortal, que vas a seguir reencarnando en este planeta Tierra hasta que aprendas la lección, entonces tal vez te darán la oportunidad de ir a otro planeta, pero no es a macholonguear ni a pasar es ayudar a aquellos que están allí, a aportar con los conocimientos que tienes. Bueno, o sea, hay más trabajo para los espíritus superiores que para nosotros en este nivel. Y terminé, mira, bonito día, dice, el despertar de la conciencia es el siguiente paso para la humanidad. Así que piense todo lo que ocurrió en la historia de la humanidad hasta ahora. Yo me gusta ser optimista y yo veo luz al final de esa oscuridad. Siguen reencarnando espíritus que necesitan aprender demasiado. Pero ¿qué está haciendo estos progenitores actuales para ayudar a esos espíritus que regresan al planeta Tierra a ser mejores espíritus? Pues tú puedes decir, la juventud está perdida. Oye,
¿quién cría esa juventud? Los papás. ¿Y quiénes criaron esos papás? Los abuelos. ¿Y quiénes criaron los? O sea, que eso trasciende. Una persona en una familia que ha adquirido cierto nivel de conciencia es capaz de ayudar a los nuevos que regresan al planeta Tierra sin miedo, sin el miedo del infierno, que vais para el infierno, no, nada de eso. ¿Cómo nosotros cambiamos ese paradigma a otra cosa diferente? Porque nada está escrito en piedra y cuando ya tienes las contestaciones, te faltan otras más por aprender. Este es lo bonito de esto, ¿ok? Pues gracias por ayudarme. Nos vemos el próximo domingo, pero Carmen, ¿quería compartir con todos o solamente con la gente de la Junta, Carmen? Lo que me pediste, con la gente de la Junta. Ven, cierra, Roberto, la clase primero. Vamos a ser conscientes de dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Así que vamos a agradecer, ¿verdad? Como siempre decimos todos los finales de las clases, que agradecemos la presencia de ustedes, también la presencia de los hermanos espirituales, Vivian que están con nosotros, y todos aquellos que están. Así que, como siempre digo, ¿verdad? Que regresen a nuestros hogares, a las personas que encontremos de frente o toquemos o vayamos a su hogar, reciba también de parte de nosotros también este amor y esta luz que digamos de conocimiento de aquí del centro. Así que agradecido todos los domingos y gracias por la clase de hoy, Ruth, muy buena.